Si vos quisieras, todo podría ser tan distinto. Señor, yo aquí vengo a trabajar. Se aprovechan porque saben que necesitas laburar. Don, yo estoy pidiendo por mis derechos y el de mis compañeros. Así te va a ir a vos por hacerte el gremialista. Perdóname, mi jefe me está arruinando la vida. Empecé con contracturas y terminé con gastritis. Creían que yo estaba exagerando. Ir a trabajar se convirtió en un castigo. Negro tenías que ser. Pero lo que pasa si es no que- te gusta, te vas. Yo necesito trabajar. ¿Sabes la cola que hay atrás tuyo esperando que te vayas? Justo ahora te venís a embarazar, Pablo. Capaz. No te quejes. Si no te gusta, bancátela. A esta edad, ¿a Imbécil. dónde Si vas te a faltan ir? 3 años. Capaz, ir a trabajar se convirtió en un castigo. Seguimos aquí en Identidad Privada y estamos hablando de acoso. Antes hablábamos en la escuela, el acoso en la escuela, y ahora lo vamos a trasladar al ámbito laboral. Les pregunto, ¿tienen relación el acoso escolar y el acoso laboral? Yo creo que es un mal trato en el lazo social en ambos casos, ¿no? Claro, es un hostigamiento, es violencia, es un hecho de violencia. Lo que pasa es que en el caso del hostigamiento laboral puede tener como varias vetas, ¿no? Digo, puede haber, por ejemplo, el acoso sexual, que también se da mucho en el trabajo. Económico. Bueno, hay Se juegan muchas otras formas de cosas. violencia dentro de ese moving. Sí. Y cuando pensamos en el trabajo, Claro, la diferencia con los niños yo creo que tenemos todo por formar ahí, ¿no? Un borde, lo Claro. que decíamos recién. Y acá ya tenemos casi consagrado un rasgo de vida, una posición subjetiva de alguien que hace de un maltrato en el lazo. Y hay una palabra que me parece que no podemos perder de vista más en esta época, más en este país, más en este momento y desde hace tanto tiempo, que es la necesidad laboral, la necesidad de un trabajo. totalmente. ¿Y cuántas veces históricamente, ¿no? Y podemos hablar por lo cercano, alguien se somete a cualquier tipo de trato porque no puede perder su trabajo? Como veíamos recién en el informe, ¿no? tremendo, De gente ¿no? haciendo cola por un trabajo, entonces sí. eso te pone en una condición ya de inferioridad, Y ni porque siquiera decís, por bueno, hay negociar, por miles supuesto, esperando tu puesto. Y también no se da en relación entre pares, porque siempre uno, cuando hablamos de moving, nos imaginamos el jefe hacia el empleado, Es verdad, pero también se da claro. en horizontalidad. Se da en horizontalidad, esto está bueno porque en el bloque pasado hablamos sobre el tema del bullying, y el bullying siempre se da de esa manera, digamos, de manera horizontal, entre pares. Nunca se da de un adulto a un menor, nunca. Y en el caso del moving se puede dar entre pares o se puede dar, como vos decías, en una cuestión jerárquica Claro. en el trabajo, digamos. Pero es un hostigamiento permanente también y es, digamos, es una persecución en el tiempo que puede o no tener que ver, como dijimos recién, con lo sexual, con lo económico, con la violencia por un rasgo en particular, digamos, que puede llegar a ser bastante complicado para quien lo sufre, ¿no? ¿Y hay un perfil? ¿Podemos hablar de un perfil del acosador? Yo pienso, y de esto me hago responsable, ¿no? Pero creo que vivimos en una época, no podemos perder de vista el horizonte de la época, dice el psicoanalista Jacques Lacan, porque si no, no podemos actuar desde ningún lugar para poder desplegar otro tiempo, que es el de comprender qué nos pasa, ¿no? Y el discurso que nos atraviesa es el discurso capitalista, Totalmente. perverso per se, un discurso cuasi de la perversión, esto que nos promete todo, un todo no es posible, se coloca en la falta, nos promete que todo se compra, que todo se vende, ¿no? Que no hace falta más que un all inclusive para ser feliz. Entonces el all inclusive de la vida, al no ser, porque sería un imposible absoluto, nos coloca permanentemente en falta. Y es en esa falta donde se ubica también ese rasgo de lo perverso, ¿no? De saber que el sujeto está dividido y quien se coloca en esa división, que podríamos decir quizá la falencia constitutiva, ese agujero de la vida, Sí. que no siempre tiene que ver, es verdad, ni con el acoso sexual ni lo económico, sino con el hecho de poder vivir siendo reconocido por un otro. Cuando un otro ni siquiera nos mira, ni siquiera nos habla, ni siquiera nos ve, y otra vez, objeto, ¿no? Objeto de consumo. En los últimos días escuché muchas personas hablando de esto, ¿no? Del acoso en el trabajo por el jefe, por un jefe que no acepta a lo mejor ver crecer a un empleado o una compañera que te hace la vida imposible por tal cosa. Digo, ¿cómo hace una persona que está padeciendo este hostigamiento? Porque digo, se le cruza por su cabeza querer mantener el trabajo, Y no sufrir. perder el trabajo y padecer todo el tiempo esto. ¿Cómo se hace? No te gusta la palabra límites, digo, pero ¿cómo hacemos para
establecer Bueno, ahí. ahí sí es un imperativo, ¿no, Lalo? Sí, yo creo que lo voy a repetir 1000 veces porque me siento emocionado en la época en la que vivo. Y me siento emocionado inclusive que lo podamos estar tratando hoy en la televisión, algunas cuestiones que no hemos podido ver en la historia, ¿no? Hoy, gracias a Dios, la justicia está de nuestro lado, digamos, del lado de, digo nuestro lado, en realidad dije mal, del lado de la persona que lo sufre, de la persona que está siendo víctima, ¿sí? Porque recordemos también que es importante esto de víctima y sobreviviente, que son las instancias diferentes para colocar a las personas, ¿no? Las personas víctimas son quienes lo sufren al hecho en sí, cualquier tipo de violencia, y sobrevivientes son aquellos que pudieron salir de esa situación tóxica laboral. Entonces, hoy inclusive se trata de poder restaurar y ver quiénes, en el caso tanto de adultos como de niños, quienes pueden restaurar los vínculos para ver si eso, en función de una reflexión y en función de un trabajo de equipo, como habíamos hablado recién, se puede resolver. Y por otro lado, que también me parece que es muy interesante, creo que estos cambios que han llegado, el tema de la violencia hacia la mujer, que ha como, nos ha dejado a todos como en jaque, Se visibilizó, ¿no? Se visibilizó, hoy está expuesto, es un tema donde ya, cuidado con lo que le vas a decir a una empleada, cuidado con lo que le vas a hacer a una empleada en un trabajo, o a una compañera de trabajo, o a una mujer, digo, porque estamos hablando del moving dentro del ámbito laboral. Entonces, digo, eso también es muy importante, porque creo que nos pone un freno como sociedad y nos hace, como dice el GPS, recalculando cada vez que vayamos a, digamos, orgánicamente, estemos por cometer un hecho. Sí, pero a veces se da entre mujeres también. Bueno. O sea, entre compañeras de trabajo, uno siempre, cuando piensa, digo, en teoría, se imagina el hombre acosando a la mujer. ¿no? Con un interés por relacionarse de otra manera con ella, a la fuerza o por cansancio. Pero digo también, otra vez, los ideales. Cuando alguien no responde a ese ideal, o porque alguien directamente no nos cayó bien, se pierde de vista en el trabajo que uno va a trabajar. Yo siempre tengo este leitmotiv de decir, ¿y quién nos da confianza para tratar a un compañero de trabajo de tal o cual manera si uno está en un ámbito donde se entiende que debe haber, sí, ese límite? Y ahí sí, te rescato la palabra, aunque no me guste mucho, porque digo, ahí sí debemos ser frente a un imperativo de la época que es casi dictatorial y bueno, responder con un imperativo, hasta acá. Esto no, claro. Porque digo, quien dirige una empresa, quien nos da trabajo, tiene una tarea directriz, organizativa, pero la esclavitud ya se abolió hace mucho tiempo, ¿no? Es verdad, es Sí, verdad. Sí. Pero está bueno que la gente sepa, Fabio, digo, sumo a lo que decís, no el pero, sumo a lo que decís, que es bueno que la gente sepa que hoy la justicia está, totalmente, digamos, claro, alerta a estas situaciones que antes no estaban. Totalmente. De cualquier forma, en el último tiempo que ha habido debates, inclusive sobre el feminismo y demás, hemos visto mujeres matando mujeres. Digamos, porque ya no es el hombre en contra de la mujer en contra del hombre, no, ya es todos contra todos, digamos, y todas contra todas. Sí. Lo cual, las redes sociales, hoy que existen nuevos sistemas, el ciberbullying, el cibermoving, digamos, estas formas de atacar al otro o perseguirla a la otra en las redes sociales, que es terrible. Terrible, también terrible. Sí, hemos hablado aquí en Identidad Privada, encima la persona está oculta detrás de una pantalla. Tremendo, ¿no? Eso es tremendo, y además también en el trabajo puede estar oculto frente a un semblante que lo hace amable, y en eso privado y tan íntimo, totalmente, es monstruoso el trato. Les quiero preguntar sobre el proceso de sanación, ¿no? Cuando la persona logra, como vos decías un poco, aceptar, tomar cartas en el asunto, ¿cómo se vive el proceso de sanación, de resiliencia? Creo que la resiliencia es algo que nosotros tenemos interna, psicológica, biológica, que está trabajando en nosotros. Hay algunas personas que lo logran y otras que no. Activarla como tantas otras cosas de nuestro propio sistema. Lo que sí, por supuesto que uno tiene la suerte de poder trabajar con equipos que te ayudan a restaurar. Pero cuidado con esto. Cuidado con esto, porque esto lo digo absolutamente en primera persona. Hay cosas que no se restauran con tanta facilidad. Yo aprendí desde muy chiquito a que Dios me iba a vomitar de su boca, a que Dios me iba a llevar a un infierno terrible, y etcétera, un sinnúmero de cosas, pero partiendo de Dios, digamos, partiendo de que el ser más amable del universo ya no me quería por quien era. Lo cual, hoy, a los 46 años, inclusive, hasta en mis búsquedas y en mis relaciones, cuando busco mis parejas, puedo llegar a buscar personas que tengan el mismo nivel de violencia que tuvo quienes me educaron, o quienes me trataron
en la socialización primaria y secundaria. Es decir, hay mediadores, en el caso de los niños, hay mediadores internacionales para que ellos trabajen, que son abogados específicos que han estudiado, psicólogos, que trabajan ya en la mediación de los grupos. Que eso es maravilloso, porque ayuda a restaurar antes. Claro. ¿Entendés? Yo tuve que restaurarme a los 30 años, empezar mi restauración. No pude hacerlo desde el primer momento. Retomo la palabra maravillosa, restauración. Se me venía a la cabeza el arte, ¿no? No lo entiendo sino por las vías de un poco de amor, y no es un romanticismo, ni un leitmotiv, ni un estribillo que ando repitiendo por ahí. Yo creo que el amor es la vanguardia, porque frente a semejante pulsión tan destructiva, tan constitutiva del sujeto humano, un poco de amor, ¿no? Lo que la gente puede entender por empatía, por quizá reconocer que hay un otro, pero restaurar, decía este queridísimo Lalo, amigo, ¿no? Que conmueve cuando habla, el Lalo querido, restaurar. Abrió diciendo: yo todavía tengo marcas en la piel. Bueno, a veces no hay que maquillarlas tanto, a veces hay que mostrarlas un poco, como se hace con tanta valentía para que otros puedan verlas. Se transforman a veces no en una cicatriz y en una herida sangrante, sino en una insignia frente a una guerra que se ha podido librar. Quedarán algunas otras batallas, pero ya uno sabe cómo, ¿no? Bueno, la verdad que para pensar este sábado. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Tengo un regalo. Muchísimas gracias. Para endulzar un poco la tarde, una torta de miel y canela. Para Fabio. Pero muchas y vos tomás mate gracias. hace poquito, Hace Lalo. poquito estoy estrenando. ¿En serio? Así ¿Cómo que, que hace poquito? sí, hace poquito, así no que... tomo mate, así que llevo un mes y medio, creo. Bueno, tomando Bueno, Tomamos mate, terminamos el tenemos torta. programa y mate con torta. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Muchas gracias. Pausa, ya venimos.